Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. Hoy, Antropologías y Futuros. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un libro fascinante, Anthropologies and Futures. Recopila distintas miradas de la antropología sobre el futuro. Pero ojo, no para adivinar, ¿eh? Más bien para ver cómo lo imaginamos, cómo lo vamos construyendo, incluso cómo peleamos por él. Tenemos varios fragmentos de distintos capítulos. Cada uno es como una mirilla diferente. Hay historias personales, muy tocadas por eventos mundiales. Está el rol de lo digital, la planificación de ciudades, conflictos por el medio ambiente. Y algo que me parece clave, métodos muy creativos para investigar eso que todavía no es. Exacto. El desafío hoy es sacar el jugo a estas ideas, ver cómo la antropología no solo mira al futuro de lejos, sino que participa, se involucra en cómo lo pensamos, ¿no? Usa enfoques novedosos y siempre muy conectada con la experiencia humana, con lo compleja que es. Vamos a explorar cómo distintas comunidades, distintos enfoques se enfrentan a la incertidumbre, a la esperanza, a esa sensación de que todo puede cambiar, la contingencia. Justo eso. No se trata de predecir, ¿verdad? Sino de entender cómo el futuro ya se está viviendo, se está negociando, ahora mismo. La idea es ver qué herramientas nos da la antropología para pensar esto, y quizás para actuar. Esto es interesante si pensamos en cómo usar estas perspectivas, por ejemplo, en formación, ¿no? O para abrir debates más ricos. Bueno, empezamos a desgranar un poco. Hay una historia en el capítulo 3 de Andrew Riving que es, muy potente para arrancar. Es sobre Sandra Kiagada, una activista VIH positivo en Uganda, y cómo su vida, su futuro, da un giro totalmente inesperado por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Parece increíble esa conexión, ¿no? Sí, y es un caso que Irving usa de forma brillante, diría yo, para ilustrar lo que llama la contingencia radical. Nos recuerda que la vida no sigue un guión, que una decisión pequeña, un encuentro casual, puede tener consecuencias gigantescas. Sandra conoce de pura casualidad a Emily Bass, una periodista de iOS que estaba justo en Kampala ese día, el 11S, y la familia de Emily vivió la tragedia de cerca. Bueno, ese encuentro nació de una crisis mundial, termina siendo la clave para que Sandra consiga los medicamentos antirretrovirales. Le salvan la vida. Es que te pone los pelos de punta pensar en esa cadena. Irving detalla el contexto además. El costo brutal de los medicamentos en ese momento, $10,000 al año, cuando producirlos costaba 300. Las barreras de las farmacéuticas. Y cómo un evento que pasó lejísimos le cambia por completo el horizonte a Sandra. Ahí es donde la cosa se pone intensa, ¿no? ¿Cuánto controlamos nuestro futuro? ¿Cuánto es azar? Red global. Exacto. Irving va más allá. Compara las expectativas culturales sobre la vida. En Uganda dice, la muerte es como una posibilidad más presente desde que naces. En cambio, en Estados Unidos, antes del 11S, la idea era que ibas a vivir mucho tiempo, casi seguro. El atentado rompe esa sensación de seguridad. Esto muestra cómo nuestra forma de ver el futuro está súper moldeada por la cultura, ¿no? Incluso Irving menciona a Aristóteles, a Hume, sus ideas sobre cómo asociamos cosas cercanas en tiempo o espacio, la contigüidad, para explicar cómo la mente va tejiendo lazos entre pasado, presente y futuro, a veces de formas muy locas, como en el caso de Sandra. Sí. Esa historia de Sandra nos deja pensando en lo frágiles y conectados que estamos. Pero el libro no se queda ahí. Explora activamente cómo investigar esos futuros inciertos, y acá es donde aparecen enfoques muy, muy creativos, que no solo miran, sino que, como que meten mano, especulan. Así es, se despega de una antropología que solo describe, se vuelve más propositiva. Experimental casi. Podríamos agruparlos, digamos, en dos grandes tendencias en el libro. Por un lado, los que usan la especulación y la creación misma como herramientas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Dame una idea. Bueno, uno fascinante es el de Juan Francisco Salazar en la Antártida. Imagínate, la Antártida, un lugar súper extremo, símbolo del antropoceno. Él usa lo que llama fabulación especulativa. Se inspira en Donna Haraway. En un documental, Nightfall on Gaia, mezcla etnografía pura y dura, hablar con científicos, militares, familias, con ficción. Crea un personaje, Shenun, que vive en 2043. Y esta mezcla le permite explorar los dilemas del futuro de la Antártida de una forma
mucho más viva, más provocadora que un informe normal. Juega con lo molar, los grandes sistemas como el Tratado Antártico, y lo molecular, la vida ahí, en el hielo, los afectos, las texturas. O sea, usar la ficción no para escapar, sino como una lente para pensar más a fondo sobre realidades complicadas. Suena potente, ¿sí? Exactamente. Y por ahí va también Johann Sjoberg, en otro capítulo. Trabaja con un joven británico, James. Le llama etnociencia ficción. Hacen juntos un corto, Call Me Back. James usa una cabina telefónica. Una cabina para llamar a sus yos del futuro. Y usan la improvisación para explorar sus miedos. El cambio climático, qué va a pasar con su barrio, pero también sus sueños, cómo ser músico. Es una forma de hacer como tangibles esos futuros y ver cómo le pegan en el presente. Él habla de proximidad temporal, cómo esos futuros lejanos se sienten acá, ahora. Entiendo. Es casi como visualizar el futuro pero de forma más colectiva y crítica. Estas metodologías parecen súper útiles para talleres, ¿no? Para generar discusión. Mencionaste otras formas creativas. Sí, muy rápido. Alexandra Donofrio usa animación participativa, con jóvenes migrantes egipcios en Italia. Dibujar, animar sus historias, les ayuda a procesar traumas, como cruzar el mar, y a imaginar futuros, reunirse con la familia, tener papeles. La animación es como un lenguaje para lo que no se puede decir fácil, y para que se apropien de su historia. Y Magdalena Kasubowski-Houston, con mujeres Roma mayores en Polonia, usa la narración dramática. Interpretan personajes basados en sus vidas, y eso les permite explorar futuros distintos, emociones que en una entrevista normal quizás no salen. La investigadora participa como spect actor, se mete en la escena, borra un poco esa línea observador-participante. Todos estos enfoques tienen eso en común, ¿no? Van más allá de mirar. Parecen herramientas muy valiosas si uno piensa en procesos comunitarios, en espacios donde se busca explorar futuros juntos. Sin duda. Son métodos que abren la conversación, que permiten que salgan visiones distintas, a veces hasta opuestas, del futuro. Pero el libro no es solo creación, ¿eh? Hay otra línea fuerte de trabajo antropológico, que se enfoca más en el análisis crítico, en el contexto, en cómo se construyen y se disputan los futuros ahora. ¿A qué te refieres con análisis crítico? ¿Mirar qué? Mirar cómo el poder, las desigualdades, las ideas dominantes, cómo todo eso moldea qué futuros parecen posibles y para quiénes. Por ejemplo, Faye Ginsburg y Reina Rapp analizan el tema de la discapacidad en Estados Unidos. Muestran esa tensión. Cada vez hay más personas con discapacidad, más de 54 millones, pero siguen siendo invisibles política y culturalmente. Diferencian entre contar la discapacidad, o sea, las estadísticas, y hacer que la discapacidad cuente, que se reconozca, que haya derechos, acceso. Introducen la teoría CRIP y la idea de futuros accesibles de Alison Kaffer, que desafía esa norma del cuerpo capaz. Analizan cómo la cultura, libros, teatro, crea espacios para pensar esos otros futuros. Claro, no es solo imaginar futuros porque sí, sino luchar por futuros más justos, más inclusivos. Precisamente. Otro ejemplo. Simone Abram, que estudia la planificación urbana en Inglaterra, muestra cómo, detrás del discurso bonito de visión de futuro, sostenibilidad, muchas veces la planificación se reduce a cumplir números de viviendas, responde a intereses económicos, y se olvida de la historia del lugar, de lo que quieren los vecinos. Ahí choca el futuro ideal de la gente con el futuro estadístico de los planificadores. Lo que nos lleva a los conflictos que nacen de esas visiones opuestas del futuro. Exacto. Y Tony Knight lo muestra muy bien. El conflicto en los Pirineos franceses, entre ecologistas que reintroducen osos, lobos, y los pastores de ahí. Knight dice que es un choque de paisajes ontológicos. O sea, no es solo que opinen distinto. Es como si vivieran en realidades diferentes, con futuros que no pueden coexistir. Uno de renaturalización y otro de naturaleza humanizada por el pastoreo. Esto demuestra que los futuros no son un destino único, ¿eh? Son territorios que se pelean, ligados a la memoria, a la identidad, al poder. Y la tecnología, que nombramos al principio.
también juega su papel en cómo la gente navega estos futuros inciertos, a veces hostiles, ¿cierto? Sí, claro. Karen Waltorp estudia cómo jóvenes musulmanas en Copenhague usan una mezcla de cosas: sueños, redes sociales, Snapchat, WhatsApp y una actitud religiosa clave, el sabri, que es como paciencia perseverante. Para mantener abiertos sus futuros en un clima de islamofobia, de debates muy tensos sobre integración, ella analiza el concepto del reino imaginal, Alam al-Misal, no como fantasía, sino como un espacio mental, afectivo, real, como una infraestructura para lidiar con lo difícil y cultivar esperanza. También habla del hábitus compuesto, para entender cómo estas chicas mezclan distintas influencias culturales en su forma de ser y de mirar al futuro. Vemos entonces que la antropología nos da, métodos para imaginar y crear, pero también marcos para analizar críticamente cómo se arman los futuros. Y hay una idea más que como que cierra este abanico de enfoques, la del remix. Sí, Annette Markham propone el remix como metáfora y como práctica para la antropología que mira al futuro. Implica tomar cosas que ya existen, ideas, métodos, datos, jugar con ellas, combinarlas, cuestionarlas, crear algo nuevo, pero reconociendo de dónde viene. Es una actitud como de samplear, ¿viste? De hibridar, de conectar. Reconoce que investigar siempre es participar de una charla más grande, poner una pieza más, que siempre está en proceso. Es una visión muy dinámica y también humilde del conocimiento. Me gusta eso del remix. Es como decir que para entender el futuro hay que ser flexible, ¿no? Tomar prestado, mezclar cosas, estar abierto a lo que no esperamos. Se siente muy conectado con la idea de contingencia que vimos al principio con Sandra, ¿no? Totalmente. El hilo que une todos estos capítulos, creo yo, desde la historia tan personal de Sandra hasta los métodos más experimentales o los análisis críticos, es ese esfuerzo por entender los futuros no como algo abstracto, allá lejos, sino como algo que estamos haciendo y rehaciendo constantemente, aquí y ahora, con nuestras prácticas culturales, tecnológicas, con las historias que contamos, con la política. El epílogo de Paul Stoller lo dice muy bien. Recuerda el tiempo cíclico de los Dogon, que reconstruyen su mundo con rituales, y subraya el poder que tienen las historias para darle forma a nuestros caminos. Entonces, esta recorrida por Anthropologies and Futures nos deja con un panorama, súper rico y variado. La antropología no nos da el mapa del futuro, claro, pero sí una caja de herramientas muy buena para navegarlo, y quizás para meternos a participar en cómo se diseña. Nos invita a ser más conscientes de cómo lo que esperamos, lo que tememos, lo que hacemos hoy, está tejiendo lo que viene. Vimos cómo se siente la contingencia radical, cómo se pelean los futuros en conflictos ambientales o urbanos, y cómo métodos como la fabulación, la etnociencia ficción, la animación, el remix, nos permiten no solo estudiar, sino también imaginar y conversar sobre futuros posibles. Son enfoques con un potencial enorme, me parece, para llevar a la práctica en educación, en debates ciudadanos, para ayudarnos a pensar juntos hacia dónde queremos ir. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Pensando en eso del poder de las historias de Stoller y la actitud de remix de Markham, si las historias que creamos y las formas en que investigamos y hablamos realmente le dan forma al futuro. La pregunta que queda ahí, flotando, es ¿qué tipo de relatos? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué herramientas antropológicas o las que sean necesitamos cultivar más ahora? ¿Cómo podemos usarlas para navegar esta complejidad que vivimos y para empezar a construir, o por lo menos a debatir de forma más constructiva, los mundos que queremos habitar mañana? Una pregunta abierta, sí, para seguirle dando vueltas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las maneras antropológicas de pensar y hacer futuros. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.